Muy buenos días y bienvenidos a Mensaje a la Nación. Hoy el presidente de la República dio su mensaje al país, obviamente indicando obviamente que entramos a partir de las 12 de la noche, entramos obviamente al confinamiento total y obligatorio, o sea que estaremos hasta la quincena de febrero. Hoy tenemos Mensaje a la Nación, cuyo título es lo siguiente: la necesidad de la hora actual, la sanidad. Quiero empezar diciendo cuál es en este momento la necesidad más urgente de la hora actual. Y cuando vemos las estadísticas, tenemos que decir lo siguiente: evidentemente que con mucho, obviamente, dolor, identificándonos, solidarizándonos con toda la familia pastoral, con toda la familia cristiana y obviamente con la familia del Perú, con los 33 millones de peruanos, queremos solidarizarnos por la pérdida de sus seres queridos, de las familias, de los parientes y de los amigos. Pero al mismo tiempo, hoy día enfrentamos una situación muy difícil. Esta segunda ola y estos cepas que aparecieron primero en Oxford, Inglaterra, luego en la India, luego en Brasil, indudablemente han elevado la tasa de mortalidad y de contagio del 30 al 70 y hasta el 90%, que tiene como consecuencia evidentemente que ya no hay personal médico para atender la cantidad de infectados que verdaderamente acuden a los centros de salud para un tratamiento. Y obviamente enfrentamos que no hay camas UCI. Y lo más terrible es que tampoco hay suficiente oxígeno, de tal manera que hoy enfrentamos una pandemia como nunca en la historia, quizás una crisis como la de 1930 o crisis obviamente que enlutan al mundo global que hoy enfrentamos. Entonces hoy día, aparte de que la economía, el confinamiento total obligatorio, donde no podemos salir a las calles con restricciones que detalla el gobierno, sin embargo, entonces, aparte que nos golpea la economía, donde no hay alimentos de la gente más vulnerable, de la gente obviamente que vive del trabajo diario para llevar el pan a la mesa, evidentemente es otro problema que azota a nuestro país y obviamente a gran porcentaje de la población de Perú. Frente a esto, evidentemente lo que quiero llamar la atención, porque hoy Dios tiene que hablarnos, como siempre lo ha hecho en la historia, hoy día asombrosamente estamos llegando diario más o menos a 5.800 infectados diariamente. Y también estamos llegando a una tasa de mortalidad, es decir, fallecen más de 200 personas, que hemos llegado hasta 220 diarios. Y entonces esa cantidad desborda su capacidad de respuesta de nuestro sistema precario, obviamente de salud, que no podemos responder. Y esto no es de ahora, evidentemente este es de la historia, porque los gobiernos de turno no han dado atención a un sector elemental y fundamental, como es la salud universal de la persona humana. Hoy día entonces, una de las necesidades más urgentes, la necesidad más urgente de la hora actual es la salud, la sanidad. Y hoy quiero hablar verdaderamente sobre este tema desde nuestra constitución de constituciones, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y nos unimos a la plataforma de Perú Hora, porque todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche,
estaremos la Coordinadora Cívica Cristiana Pro Valores y el Ministerio Perú Ora, estaremos orando y ayunando, intercediendo, clamando por nuestra nación, por las naciones, y también estaremos usando la autoridad que el Señor nos ha dado. Pero hoy traemos un mensaje de esperanza sobre la necesidad de la hora actual, la salud, la sanidad. En la Biblia encontramos que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Lo hizo perfecto. Es decir, el hombre no envejecía, no sufría de ningún malestar y ninguna enfermedad podía tocarlo. Y obviamente gozaba, ¿qué cosa? De la eternidad, porque es la imagen y semejanza de Dios. Pero ¿cómo llega hasta nosotros la enfermedad? ¿Cómo llega a nosotros el envejecimiento? ¿Cómo llega entonces? Es que perdemos esos privilegios que Dios le dio al hombre, porque cuando Dios los dejó en el huerto del Edén, Dios le dijo: de todo árbol podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiereis ciertamente moriréis. El hombre, haciendo uso de su libre albedrío, de su derecho a la libertad, porque Dios le hizo al hombre un ser libre, escogió desobedecer a Dios. Cuando desobedeció a Dios, y eso la Biblia lo llama pecado, indudablemente en ese momento vino, ¿qué cosa? Se perdieron muchos privilegios. Uno de los privilegios es que se perdió la salud. Es decir, el hombre se hizo, ¿qué cosa? Se hizo verdaderamente, ¿no?, una persona donde comenzó el deterioro del tiempo a envejecer, a debilitarse. Empezó las enfermedades, obviamente de distintas clases, plagas, virus, bacterias, comenzó a atacar al hombre, y la otra, ¿qué cosa? Lo llevó a la muerte física, porque el hombre no desaparece, no es que deja de existir, porque cuando muere, solamente la Biblia habla que la muerte es la separación del cuerpo y el alma. El cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado, porque polvo eres y polvo volverás a ser, pero el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Frente a esta situación, Dios, que es un Dios de amor, que es el gran Roy, Jehová Roy, que significa el Dios que ve, es decir, el Dios que ve nuestra situación, el Dios que ve cuál es el momento que nos toca vivir, el Dios que ve tus lágrimas, el Dios que ve tu sufrimiento ante la pérdida de un ser querido, el Dios que ve la tensión, el pánico, la angustia, de acuerdo, la ansiedad, de acuerdo de que cuando se contagia puedes morir. Déjame decirte indudablemente que no morirás. Un virus no determina la muerte. La Biblia dice: Jehová es el que da vida y da la muerte. Quiere decir que la vida y la muerte no lo determina un virus, no lo determina cualquier enfermedad. Dios es el único que dispone de nuestra existencia, de los días de nuestra vida. Dice la Biblia que cumpliremos los días de nuestra vida. Por eso es que la vida es sagrada, ¿de acuerdo? Pero somos atacados hoy en día por la enfermedad. La Biblia dice que por un hombre, por Adán, por su desobediencia con Eva, vino, ¿qué cosa? Por su pecado, vino la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Pero por un hombre también, en la persona de Jesucristo, hace 2000 años, que murió en la cruz del Calvario, pero que resucitó, vino la salud, vino la vida, vino el perdón, vino la salvación. ¡Qué hermoso! Entonces hoy día hablaremos que si en este momento la necesidad más urgente es la salud, ¿correcto? Hoy hablaremos sobre la sanidad o la salud, que nos toca este tema. En la Biblia encontramos esta palabra más de 1000 veces. ¿Qué quiere decir eso?
que verdaderamente la salud, la sanidad, el bienestar de la persona humana, de la familia, de las sociedades, de las naciones, Dios anhela que estemos sanos. La Biblia dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. No solamente la salud, sino el alma, la relación con Dios debe prosperar también. Entonces el deseo de Dios es tu sanidad. Él quiere que tú estés sano y por eso escucha este mensaje, porque al final oraremos por tu salud y recibirás la sanidad divina y de Dios. ¿Correcto? El primer punto que quiero hablar es el nombre de Dios. Uno de los nombres de Dios es Jehová Rafa o Jehová Rafa. Esa palabra obviamente significa en el original, obviamente griego, significa lo siguiente: Jehová es el que te sana. Jehová es el que traerá la sanidad sobre tu cuerpo. Jehová, o sea, Dios, el Dios altísimo, el Dios todopoderoso, dice, es el que te traerá la salud, dice la palabra de Dios, es el que te da la salud. Jehová Rafa es el Dios que traerá la medicina, es el Dios que quiere que tú estés gozando y disfrutando de salud, salud mental, salud física, salud emocional, salud económica. Jehová Rafa significa el Dios que te da atención médica, el Dios que te lleva a su clínica, el Dios que es verdaderamente un Dios que asume la responsabilidad como un médico de cabecera. Usted sabe que los únicos que pueden tener médicos de cabecera son los que obviamente gozan de una economía obviamente solvente y elevada. Pero no, si tú recibes a Cristo en esta hora y si tú conoces a Cristo, tú tienes un médico de cabecera. Jehová Rafa. Jehová Rafa es tu médico de cabecera. Jehová Rafa te lleva a su clínica y sus auxiliares, es el médico principal, y la cantidad de millones de ángeles que operan para que verdaderamente podamos tener y recuperar la salud bajo un tratamiento que Dios da. Desde ese punto de vista, entonces, ¿quiere Dios que estemos sanos o no? ¿Quiere Dios sanarnos? Usted ve la historia del Señor Jesús. El ministerio de hace 2000 años, 3 años y medio, dice la Biblia que Jesús recorría las ciudades y las aldeas y todos los pueblos y iba predicando el evangelio del reino de Dios. Eso es lo primero que tienes que saber, que hay buenas noticias para el perdón de tus pecados. Y dice la Biblia, enseñando en la sinagoga y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Tiene el poder. Jehová Rafa significa el Dios que es tu médico, pero como médico tengo los recursos. Tengo los recursos necesarios, suficientes, no como ahora el mundo y nuestra sociedad peruana no tiene los recursos para atender a la cantidad, obviamente, de confirmados. Jehová Rafa tiene los recursos, tiene el poder, tiene el diagnóstico y tiene la medicina adecuada, mis queridos amigos. Alábalo al Señor, gloria al nombre de Jesús. En segundo lugar, yo quiero darte, obviamente, 3 textos bíblicos que confirman que Dios anhela siempre nuestra sanidad. El primer texto lo encontramos en el Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo obviamente 15, versículo 26, dice así: y dijo Dios, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad que los envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, porque yo soy Jehová Rafa. Aleluya.
¿Qué es lo que dice aquí Dios en la palabra? Primero, que tenemos y oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Señores y señoras, por cuánto tiempo y tantos años las naciones, la sociedad, mucha gente no ha querido oírle a Dios. Ha hecho oídos sordos. Y Dios dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Señores, este es el tiempo de oírle a Dios, de escuchar sus consejos, de recibir lo que Él tiene que decirnos frente a esta situación que vive nuestra sociedad, nuestra nación y las naciones. Hay que oírle a Dios. Este es el tiempo de oírle a Dios. Y luego dice de esta manera, ¿de acuerdo? Dice de esta manera, y si hicieres lo recto. Adán y Eva no hicieron lo recto. Y por eso le vinieron las calamidades, las plagas, las enfermedades. Señores, hay que hacer lo recto. Este es el tiempo. No del tiempo de la doblez, no es el tiempo obviamente de salirnos del camino correcto, de las desviaciones. No, señores, hay que hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Desde los gobernantes tienen que aprender a ser rectos, señores, correctos, alejados de la corrupción, del engaño, la mentira, la demagogia. Señores, es tiempo de hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Y hoy que los candidatos están postulando, señores, tanto a la presidencia de la República como al Congreso, tienen que hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Y dice la Biblia, y si dieres oído a sus mandamientos. Señores, así como en una nación hay leyes, hay decretos leyes, hay decretos supremos, Dios dice, y Dios también dice, y dieres oído a mis mandamientos. Muchas veces, señores, no hemos hecho caso omiso a los mandamientos de Dios, ¿de acuerdo? Y lo último que pide, hay que valorar la voz de Dios, el consejo de Dios. Hay que saber, señores y señoras, correctamente, ¿de acuerdo? Hay que saber dar oído a los mandamientos que Dios nos da. Hay que hacer lo recto ante las cosas ante los ojos de Dios. Y obviamente, ¿qué cosa? Hay que guardar, hay que valorar como lo más importante. Si hacemos esto, dice la Biblia, ninguna enfermedad, dice Dios, enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, Jehová tu Rafa. Entonces la sanidad vendrá sobre ti, pero tienes que cumplir estos requisitos. El siguiente texto que quiero mencionar con ustedes, evidentemente, es un texto tan hermoso que está en Éxodo capítulo 23, 25. Dice la Biblia, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Señores y señoras, por mucho tiempo no hemos dado tiempo para Dios, no le hemos servido. Hoy día los pastores en sus diversas plataformas, de acuerdo, nosotros como Perú Ora, evidentemente, ¿qué pasa? Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. La salud está relacionada directamente con el servicio o la labor que hacemos para nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y Él dice, ¿qué cosa dice la palabra? Bendecirá tu pan y tus aguas, tu economía. ¿Por qué verdaderamente, escúchame bien, las naciones no son bendecidos su pan y sus aguas, la economía? Es decir, el PBI baja, la inflación sube. Es decir, la reserva monetaria, ¿de acuerdo? Obviamente caen y obviamente escasean y vivimos y vamos aumentando la pobreza. ¿Por qué? Porque no servimos a Dios, servimos a otros intereses, servimos a otras cosas. Pero hoy el llamado de Dios para tener la sanidad, la urgencia de la hora actual que es la salud, para recuperar, es que tenemos que aprender a servir a Dios.
Cada día que usted se levanta, esposa, y sirve y atiende a su esposo y a sus hijas, usted está sirviendo a Dios. Esposo, cada vez que usted provee, cada vez que usted levanta un altar en su casa para leer la Biblia y orar, usted está sirviendo a Dios. Cada vez que usted apoya a un necesitado, envía un dinero, envía alimentos a la gente más necesitada, más vulnerable, esa gente que está en los cerros, esa gente que busca el recurso de la olla común porque no hay manera, esa gente que no recibe los bonos, pero cada vez que tú apoyas a uno que tiene necesidad, a uno que necesita alimentos, a un sector que necesita, verdaderamente estás sirviendo a Dios. Gracias a Dios por los empresarios, gracias a Dios por la empresa privada que se han puesto de pie. Gracias a Dios, verdaderamente se han puesto de pie para decir, ¿no es cierto?, el donar oxígeno y elaborar plantas de oxígeno verdaderamente. Y ahí tenemos al ángel del oxígeno que fue amenazado aún, ¿no? Pero sin embargo, cuando él está haciendo así, y tú estás compartiendo tu pan, estás compartiendo una bolsa de víveres, estás compartiendo un dinero, o envías a una institución o a algunos pastores, aquí va un cheque para que compren alimento y lleven a los que necesitan. Los pastores tenemos esa labor de atender a las necesidades, pero necesitamos que los empresarios cristianos envíen sus donaciones, envíen sus bolsas de víveres, y nosotros sí, sin corrupción, estaremos llevando a las personas que más lo necesitan. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y si le servimos a Dios, dice, Dios bendecirá tu pan y tus aguas, bendecirá. No, empresario, empresaria, gente de negocio, empresa privada, personas del Perú, cuando tú das, tú no pierdes, Señor. Cuando tú das, no estás perdiendo. Dios va a bendecir tu economía, tu pan y tus aguas lo va a bendecir. Y encima dice la Biblia, y yo, dice Dios, no otro, no el hospital, no obviamente la medicina, no la vacuna, y yo, dice, quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Luego tenemos otro pasaje en la Biblia para que usted despierte, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Escúcheme bien, en el Salmo 103 dice la palabra así: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todos tus pecados y Él es el que sana todas tus dolencias. ¡Aleluya! ¿Quién es el que perdona tus pecados? Es Dios en la persona de Jesucristo. Es Jehová, el gran Señor de la vida, de la historia, con su gran poder. Gloria a Dios. Él es, dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Dios quiere sanar en esta hora todas tus dolencias, toda fiebre, toda dolencia, todo malestar, toda falta, obviamente, de saturación de oxígeno en la sangre. Dice verdaderamente, ¿no?, que Dios es el que sana todas tus dolencias. Y en el Salmo 107, en el versículo 20, dice la Biblia así, que Dios dice así: envié mi palabra. Dios, a través de estas plataformas, está enviando su palabra. Dice, envié mi palabra y los sanó y los libró de su ruina. Señores, aquí tenemos la clave. ¿Qué es lo que sana? La palabra de Dios. La palabra, envié mi palabra y los sané. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Señores, Dios hoy día está enviando la palabra y quiere sanarte y librarte de la ruina económica. Por eso es que la palabra de Dios dice
lo único que impide para que tú verdaderamente recibas la sanidad es el pecado, es la desobediencia, es haberte alejado de Dios, es haber vivido una vida sin tener en cuenta la importancia de tu vida espiritual, de un Dios que te creó, de un Dios que vela el proceso de tu vida. Pero en esta hora es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de recibir a Cristo para que tú recibas la sanidad en tu cuerpo. Escúchame bien, la Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades, mis enfermedades, tus dolores y mis dolores. Lo llevó en la cruz del Calvario. Él sufrió nuestros dolores y llevó nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús y por su llaga hemos sido curados. ¿Quieres recibir la sanidad? La urgencia de hoy es la sanidad. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Y quiero terminar en esta hora de esta manera. En Jeremías 33:6 dice la palabra de Dios. Dice de esta manera. Dice Dios, ¿no? Verdaderamente, y he aquí que yo enviaré sanidad y medicina. Señores, enviaré sanidad y medicina y te sanaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad. Señores, Dios puede sanarnos directamente, pero también Dios utiliza la medicina. Para eso Dios ha dado al hombre inteligencia, ha dado la ciencia. Proverbios 22 dice 7 que Dios vela por la ciencia, supervisa la ciencia, da la ciencia para el beneficio de los seres humanos. Y hoy día, oficialmente, después de recibir a Cristo, quiero recomendarte una medicina. Los que sabemos tenemos que compartir. Hoy en día está demostrado que esta medicina que Dios está enviando como prevención, y tenemos que usarlo. Hoy día tenemos la ivermectina, que es verdaderamente una medicina ya comprobada. Obviamente tiene más de 48 escritos que hablan del beneficio de esta medicina. Dios trae sanidad y trae medicina también. La ivermectina en la fase 1 hasta la fase 2 hace muy bien y es inocua, es decir, no hace daño, no tiene efectos secundarios, de tal manera que no nos hace daño. Quiero solamente terminar para un poquito. He investigado, he leído, he conversado con los especialistas y quiero decir lo siguiente. ¿Qué es lo que hace la ivermectina? La ivermectina obviamente es un antiparasitario, obviamente, pero la ivermectina está ya comprobado con 48 escritos verdaderamente, y que yo felicito a ciertos medios de comunicación que están también promoviendo. Dice de la manera siguiente: la ivermectina hace esto, no permite, escúchenme bien, no permite que el virus penetre obviamente, ¿qué cosa? A la célula, es decir, al núcleo. Es decir, el virus ataca a nuestro organismo y obviamente al ingresar tiene que llegar hasta el núcleo y obviamente infectarlo, y de ahí se desata obviamente la catarata, que comienza los desórdenes de la fiebre, de la tos, obviamente del malestar general, y obviamente ataca los pulmones. La ivermectina está demostrado ya por médicos, no son solamente redes. Los pastores, el que te habla, obviamente es un pastor primero, pero soy un doctor también. Y evidentemente tengo que recomendar algo que hace bien. La ivermectina hace que cuando el virus, llámese el COVID, obviamente, ¿no? El SARS-CoV-2 ingresa, lo que hace la ivermectina es, uno, no permite que atraviese las membranas. Entonces no puede infectarlos. Número 2, si ingresara la ivermectina, lo que hace es divide a este virus en lo que se llaman los especialistas el alfa, de acuerdo, y el omega. Es decir, el beta y el alfa, perdón. Lo divide. Al dividirlo, aunque ingrese al núcleo celular, indudablemente ya no puede hacer daño. Señores y señores, es la experiencia de cientos de pastores,
Es la experiencia en Estados Unidos de 5 hospitales de médicos que, porque tienen directivas, obviamente no recomendaron abiertamente, pero le dieron a sus pacientes ivermectina, ninguno falleció. En Australia hace meses que usan la ivermectina y ninguno de ellos, no hay mucho contagio, no hay muertes y hasta no usan mascarilla. Nosotros no decimos que no hay que usarlo, obviamente, de tal manera que Dios dice: he aquí yo traigo sanidad y medicina, con mucho respeto. Después de orar a Dios, verdaderamente use la ivermectina, pero no la ivermectina para animales, porque en las farmacias ya hay que comprarlo en lugares autorizados. Cómprelo en la farmacia, evidentemente para personas, y ahí le van a dar la indicación de cómo se toma, indudablemente. Señores, me siento en la obligación, después de sufrir verdaderamente, obviamente, la pérdida de muchos consiervos, y que no sabíamos, yo tampoco sabía, sí tenía la información, pero he tenido que investigar hasta no dormir investigando, y he comprobado que Dios sana, uno, directamente por un milagro, por su poder, pero también con la medicina. He aquí, dice Dios, yo traeré sanidad y medicina. Pero la primera medicina es: reciba a Cristo en su corazón. Dile así: Padre Celestial, gracias porque tú me creaste y me quieres sano. Gracias porque tú eres el gran Rafa, eres mi sanador. Eres mi médico, eres el que me traes medicina, eres el que me atiendes como mi médico de cabecera. Señor, quiero contar con tu ayuda, pero yo reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados. Me arrepiento y recibo a Jesús en mi corazón. Y ahora, si algún hermano diga: hoy, Señor, me reconcilio contigo, no he estado andando correcto, ahora dame dirección, Señor. Dame dirección para tomar la medicina, sin que con eso, Señor, yo no respete los protocolos del gobierno. Recibe ahora la sanidad. La Biblia dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y hoy, en el nombre de Jesús, oro por ese más de 1 millón de infectados, por esos de esas familias que más de 40,000 han fallecido. Oro por los que están infectando diariamente, por los que están falleciendo cada día. Y en el nombre de Jesús me levanto hoy en ayuno y oración con mi familia. Ahora ato y reprendo toda enfermedad, todo virus. Hoy, en el nombre de Jesús, ahora mismo ordenamos en la autoridad de Jesús, que nos dijo: les doy poder y autoridad para echar fuera demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hoy ordeno fiebre, retírate de ese cuerpo. Hoy ordeno malestar, retírate en el nombre de Jesús. Hoy ordeno que la falta de oxígeno en la sangre reciban en el nombre de Jesús. Ahora mismo reciban, y ahora dolor de garganta se va en el nombre de Jesús. Pongo mis manos y te declaro sano, porque la Biblia dice, no lo digo yo, Isaías 53:4, ciertamente Jesús llevó tus dolores, llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores, el castigo de tu paz fue sobre él, y por su llaga tú estás curado. Recuerda, di: yo estoy sano, decláralo: yo estoy sano por las llagas de Jesús. Porque Jesús llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario. Porque Jesús sufrió mis dolores. Porque Jesús proveyó el oxígeno al mundo. Y Él quiere proveernos. Hoy recibe esos pulmones afectados. Hoy se recuperan. Hoy se desintoxican. Los alvéolos se abren en el nombre de Jesús. Y te declaro sano. Sano en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios el Padre, el amor de Dios el Padre, el amor de Dios el Hijo y la consolación de su Espíritu Santo te lleven la salud, la paz y la salvación. Dios te quiere sano, salvo y libre. Que Dios te bendiga.